Todo el que cree en Cristo como su Salvador se convierte en seguidor suyo. Ni más ni menos. No se trata solo de asistir a la iglesia, ni de leer la Biblia, orar y ofrendar. Implica todo eso. Es convertirse en seguidor de Jesucristo. Ser seguidor implica acción. Algo sucede. Quiere decir que en todo lo que dijo y nos ordenó, yo participaré, que soy uno de sus seguidores, que me convierto en extensión de su vida. Al salir al mundo, dijo que usted y yo debemos llevar a cabo una tarea en particular, por lo que somos extensión de su vida. Él partió, pero vive dentro de nosotros en la persona y presencia del Espíritu Santo. Y la vida cristiana no es para estar inactivos. Es una vida de acción, es una vida de ser, es una vida de hacer, una vida de cambios, indiscutiblemente eterna en sus efectos, sus consecuencias y galardones. Si decimos, he creído en Cristo como mi Salvador, ¿eso qué resultado ha tenido? Es cosa tanto de ser como de hacer. ¿Cuál ha sido el resultado? Y decimos, es probable que muchas cosas. Yo pregunto, ¿qué es lo primero que está muy claro en su palabra? Es tan claro que incluye a cada uno de nosotros, y que a menudo muchos critican diciendo, eso es para que otros lo hagan, para pastores, misioneros o empleados de la iglesia. No, este mandamiento fue dado a todo aquel que sea su seguidor, y puede ser que alguien diga un momento, solo fue a sus discípulos. No, no fue así. ¿Cuál es el mandato y cómo debemos obedecerlo? ¿Y qué sucede en la actualidad después que han transcurrido más de 2000 años de que Él dio ese mandato? Después de tantos siglos, ¿cómo hemos progresado y qué falta por hacer? Busquemos entonces el capítulo 28 de Mateo para ver ese pasaje de la Escritura. En esta ocasión solo quisiera darle un bosquejo muy breve en el mensaje, para luego mostrar algo en la pantalla que creo que será muy instructivo e indica hasta dónde hemos llegado como cristianos. Recuerde que en el capítulo 28 Cristo resucitó. Notemos que en el versículo 16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron. Pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y alguien dice, un momento, eso es para sus discípulos, pero al leer, por ejemplo, Lucas o Hechos, no lo limitó a ellos. Y notemos lo siguiente, esta comisión que casi siempre asignamos a pastores y misioneros no solo es para nosotros, o no estaríamos donde estamos en la propagación del Evangelio. Pero notemos que no es una sugerencia. Él lo dijo, les sugiero que hagan esto, o quisiera que hicieran esto, sino que Él fue muy claro al decir, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pensemos en esto. Pues vemos que se trata de una cosa muy específica, pues dice que es una actividad, y así declara. Presta mucha atención porque muchos lo escuchan, y al estar leyéndolo, piensan que están en otra parte, pero él dijo, al vivir, haced discípulos de todas las naciones. ¿Qué es un discípulo? Es, por ejemplo, una persona que ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal y ha principiado a andar en obediencia a Él. Dice que usted y yo debemos explicar el Evangelio, compartir el Evangelio con otra persona. Debemos decirles quién es Cristo, decirles lo que ha hecho en nosotros, anunciarles el mensaje más precioso del mundo. Al vivir, hacer discípulos, dice, de todas las naciones. Por lo que no se trata de asistir a la iglesia, ofrendar y orar, es hacer algo que beneficie a otros. Lo que nos dice es esto, quiero que tú tengas impacto
en otras personas? Pues debes saber que con eso tú tendrás un impacto eterno en todos ellos. Quiero que inviertas tu tiempo, tus talentos, tus aptitudes y tu dinero en las vidas de otras personas para que conozcan el mismo mensaje admirable. Lo que dijo es muy sencillo. Al vivir a ser discípulos, y alguien dirá, está bien, lo de hacer discípulos quizás decir que lo creo, pero ¿qué de bautizarlos? No todos pueden bautizar, lo entiendo muy bien, pero si una persona recibe a Cristo como su Salvador, ha de bautizarse, pues, debe haber una declaración pública de lo que ha hecho, y no hay tal cosa como discípulos secretos. En el mundo hay lugares donde ser cristiano es muy peligroso, donde existen iglesias clandestinas y así comparten su fe uno con otro, pero bautizar, exprese, quiero decir al mundo, declarar a los que me rodean que Cristo es mi Salvador. Antes vivía en pecado, pero morí a esa vida, le entregué a Él, resucité y tengo vida nueva. Aquí dice, hagan discípulos, bautícenlos y enséñeles, dijo, también que guarden, miren, no solo díganselo, sino enséñenles a observar y a obedecer todas las cosas que les he mandado. Y por ejemplo, quizás usted es uno de los que dice, yo puedo hablar de mi fe, pero eso de bautizar y enseñar, otro debe de hacerlo. Puede ser, por ejemplo, un pastor, un misionero o quien quiera que sea, o acaso que los diáconos bauticen y que enseñen el Evangelio. No es únicamente una tarea para el pastor o para los misioneros. Recuerde lo que ya sabe. Pienso en cuántos de ustedes han visto y escuchado este programa por largos años. Han oído el Evangelio, su pastor le ha enseñado la palabra de Dios, otros con la Biblia en mano y corazón les han declarado la verdad, han aprendido mucho, han estado escuchando y escuchando y escuchando por largos años. Dios no nos ha enseñado solo para ayudarnos a estar seguros de la salvación, ni para sentirnos cómodos y poder estar a salvo de dificultades y apuros. Nos enseña para que enseñemos a otros. ¿A qué venimos cada domingo? Nos reunimos para adorar al Señor, cantamos, abrimos su palabra, aprendemos un precepto tras otro, domingo tras domingo. ¿Y qué sucede? Se graban en la mente y el corazón. Por eso muchos traen papel, lápiz y Biblia, porque desean atesorar lo que han escuchado, quieren aplicarlo a su vida, pues anhelan que Dios los transforme y cumpla su plan en ellos. Si usted es uno de los que encuentro con mucha frecuencia y que hablan de que su libreta está llena de apuntes, yo les ruego a Dios, Señor, ponlos en su corazón, no solo en su libreta, porque es lo que Él quiere. Así que admita que sabe mucho. Se ha escuchado el Evangelio por largo tiempo, no se da cuenta de todo lo que sabe. Se ha intentado vivir para el Señor y obedecerlo, tampoco se da cuenta de lo que sabe. Si yo lo pusiera frente a alguna persona que no conozca a Cristo y le dijera, por su conocimiento y experiencia, mire, quisiera que haga lo siguiente, que le mostrara, que le dijera, que le explicara quién es Cristo, por qué vino y lo que ha hecho en su vida. Se quedará sorprendido. Al comenzar a hablar, recordemos que la Biblia dice, el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Mire, no lo haremos solos, pues el Espíritu de Dios nos ayudará y los que ya somos salvos por Él, daremos el mensaje, y sabemos más de lo que imaginamos. Por consiguiente, no solo tenemos la responsabilidad, sino que está dentro de nosotros. Sabemos qué decir. Si dice, tengo miedo, ¿y qué? Todos hemos tenido miedo en una ocasión u otra, y lo que debemos hacer es decir lo que nos sucedió. Esto ha hecho Cristo en mi vida. Mire, muchos nos refutan y nos citan un pasaje. Podrán impugnar la Biblia, pero no podrán refutar si le decimos, yo vivía en pecado, vivía desobedeciendo a Dios y pedí a Cristo perdón por mis pecados. Él me transformó, llenó mi ser de gozo y mi alma de entusiasmo. Mi vida cambió y sé que voy rumbo al cielo. Quiero servirle. Y así podemos seguir hablándole. Podrán refutar muchas cosas, pero no lo que ocurrió en nosotros. Y casi siempre dirán, bueno, en tu caso fue bueno, pero no es para mí. Si lo comprendieran, lo desearían. Y nuestra responsabilidad es decírselos. Otra pregunta es, ¿qué debemos decirles? Pensemos en ello por un momento.
El mensaje más importante que el mundo ha escuchado es el mejor de todos los mensajes, el mensaje eterno que jamás ha cambiado. Casi todos los mensajes han cambiado, pero este permanece inmutable, porque es el único por el cual una persona puede acercarse personalmente al Padre, el único mediante el cual los pecados de un hombre o una mujer son perdonados, el mejor mensaje que se haya escuchado. No hay otro igual a él, y todo ser humano debe escuchar. Comprendemos la bendición de la cual disfrutamos todos nosotros por haber podido escucharlo en repetidas ocasiones y poder expresarlo con toda sencillez como sigue: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el mensaje más importante que el mundo pueda escuchar, pues con él puede transformarse el destino eterno de una persona, y está en nuestro corazón. Así que el mensaje es muy claro y muy sencillo. Lo tenemos, contémoslo. Este mundo necesita escucharlo en su sencillez para que muchos lo crean y sean salvos. El problema de hoy no es tanto que muchos odien a Cristo, aunque así es. No es tanto el hecho de que lo rechacen, pues no sabe quién es Él. En realidad la mayoría del mundo no lo conoce. Pero muchos de los que han rechazado es porque no aceptan lo que han oído acerca de Él. Nosotros tenemos el mensaje que ellos necesitan. Y al pensar que cuando el Señor dijo todo esto, aspectos que se involucran, y pensar, por ejemplo, en el método, es curioso ver que no dijo deben hacerlo así, sino al vivir a ser discípulos, díganlo, vívanlo. Tampoco dijo, quiero que hagan lo siguiente, que reúnan a un grupo, que hagan esto o aquello y que lo hagan así. ¿Sabe por qué no dijo nada sobre métodos? Porque solo había uno. Y pensemos en esto por un momento. Principió con un puñado de 11, luego fueron 120 y después en Pentecostés eran 3,000. Así se multiplicaron. Pensemos en esto brevemente. Fue un acontecimiento asombroso. Cuando preparó a esos 11, no les dio una libreta, ni tenían con qué escribir, ni los evangelios, pues Cristo estaba allí. Los evangelios vinieron muchos años después. No había epístolas de Pablo, ni había Biblias. Piensen esto, tampoco tenían ni internet, ni iPod, ni teléfonos, ni máquinas de escribir, nada de eso. ¿Sabe cómo llegó a nosotros el evangelio? De boca a boca. Y pensemos en la enorme fe que tuvo el Señor, también en que Dios concibió ese plan. También pensemos en que Cristo les enseñó por 3 años, les compartió muchas otras cosas y les dio una gran promesa. Les dijo, no solo quiero que vayan, y esto es lo que quiero que hagan, sino que quiero prometerles que estaré con ustedes. Prometo, dijo, que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Quiero decirles que a donde quiera que vayan, allí estaré. Y eso se aplica también a nosotros. Cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo entra en nuestra vida, nos sella como hijos de Dios y está con nosotros para siempre. Por tanto, jamás lo servimos sin la ayuda del Espíritu Santo. Y ahora pregunto, ¿está en su corazón? ¿Qué hace usted tocante a eso? Y alguien contesta, mire, le diré, he estado pensando acerca de este asunto y en lo que podría yo hacer. Debe ser parte de su vida y la mía. Ser sensibles y a cada momento estar buscando a alguien a quien decírselo. Estamos rodeados de compañeros de trabajo, de vecinos, de amigos, que tienen todo tipo de congojas. Escuche, penas, tristeza, problemas son fantásticos. Quizá usted diga, ¿a usted no le ha pasado nada? Claro que sí. Y añade, ¿qué hay de formidable en eso? Que nos conduce a Dios. Cualquier cosa que nos lleve a Cristo es buena. Así que usted y yo, al ver a los que tengan dificultades, apuros y problemas, no debemos decirle, lo siento mucho. Eso no les sirve de nada. Necesitan ánimo. Así que pongamos en nuestro arsenal pasajes bíblicos. ¿Qué fue lo que dijo Cristo? Citemos un pasaje bíblico.
Démosle de todo nuestro apoyo. Somos la extensión de la vida de Cristo. Ya no está aquí en cuerpo, vive dentro de nosotros. ¿Qué espera de nosotros? Que puesto que vive en nosotros, le permitamos que hable a ellos por medio de nosotros, que actúe, que nos use para compartir el Evangelio. ¿Y por qué estamos aquí? Sí, porque estamos aquí. Somos salvos en la mañana, después bautizados, y hacemos una gran fiesta con nuestros amigos. Más tarde morimos y vamos directo al cielo. Así no lo hemos planeado. ¿Para qué nos dejó aquí? Para propagar el Evangelio de Cristo. Y al pensar en todo lo que hicieron los primeros discípulos sin nada, y ver que tenemos hoy radio, televisión, internet, página impresa, otros medios de comunicación moderna, me emociono solo al pensar en los que han inventado todas estas cosas. ¿Cuál ha sido su motivación? A veces con ella expresan sus aptitudes y motivaciones, pero muchas veces dinero, dinero, dinero. Pero estas cosas son asombrosas. Y yo digo, adelante amigo, sea quien sea, puesto que entre más inventen habrá más medios para llevar el Evangelio a toda la tierra. Precisamente eso es lo que anhelamos. Ahora, ¿cómo medimos eso? Quisiera entonces tomar unos momentos para mostrar algún progreso. Es interesante intentar conectar estos con la guerra, pero iniciemos con por ejemplo. En Irán, más musulmanes creyeron en Cristo desde 1980 que en los 1000 años anteriores. El Evangelio actúa. En nada afecta qué tan mal marche un país ni lo que esté sucediendo como revolución, descontento y demás. El Evangelio actúa. En Corea, en 1900 no había iglesia protestante, escuche bien. Se consideraba que era un país impenetrable. Hoy, 30% son cristianos con 7,000 iglesias solo en Seúl, la capital de Corea del Sur, y 1,000 misioneros nuevos cada año. Por ejemplo, en México, 800,000 en el 60, hoy 7 millones. En Nepal, en 1961, solo 25 creyentes, hoy 400,000. ¿Es esta la era poscristiana? Sin duda que alguien está ciego. Por ejemplo, en las Filipinas, 3,000 iglesias en el 75. Hoy 50,000 y sigue aumentando. Dios está haciendo un trabajo impresionante en Sudán, 5% en el 60. Hoy 15%. Además, en Vietnam, fíjese, había 130,000 cristianos. Al triunfar los comunistas en el 75, pese a la guerra, hoy hay millones. Escuche bien, la guerra no destruye la iglesia, la multiplica. En cualquier país, no importa dónde sea, sucede lo mismo. Váyase a Europa. El God Channel cubre Europa. Constantemente se salva mucha gente. Dios está activo en todo el mundo. ¿Sabe cómo actúa Él primordialmente? De boca en boca. La gente habla con la gente, compartiendo su testimonio, su fe, en lo que Cristo ha hecho por ellos. Al contemplar eso, pensar en que solo es un indicio de lo que Dios hace es asombroso. Preguntémonos, Dios mío, ¿cómo quieres que me involucre en anunciar el Evangelio? Mire, permítame decirle, si dice el Señor, no quiero decírselo a nadie, todo acaba allí. En otras palabras, debemos querer hacerlo. Permítame preguntar, ¿se avergüenza del Evangelio de Cristo? Es casi seguro que su respuesta sea que no. ¿Y por qué no lo dice? Si tiene oportunidad, ¿por qué no lo comparte? No siempre consiste en decirle cómo ser salvos, sino todo lo que Cristo les ama, y que si confrontan muerte y pérdida en los momentos más tenebrosos, Él los auxiliará, y que Él es el Dios que no solo se interesa en su relación eterna, también en su vida cotidiana. Nosotros somos extensiones de la vida de Cristo. Para eso nos dejó aquí, para tener impacto. Todos nosotros tenemos esa responsabilidad. Se los dijo a los 11, también a los 120 en el aposento alto, ahí reunidos, los compartieron y por eso nosotros fuimos salvos hoy. Y debemos preguntar, a la luz de todo esto, ¿qué es lo que debo de hacer? Hay algunas cosas muy claras.
¿No es interesante lo que escogemos en la Biblia? Ah, creo en eso. Pero dice que si confieso mis pecados, Él me perdonará. Bueno, eso lo creo. ¿Y qué de ir a decírselo a otras personas? No es una opción, sino un mandato. Y si admitimos cuánto sabemos y debemos compartir, no sabemos cómo Dios puede usarnos. Nos usará si le decimos, aquí estoy, envíame a mí. Quizás sea compartirlo mañana en mi trabajo con mi vecino enfrente o con uno de mis familiares en mi hogar o miles de millas de aquí, o quizás al otro lado del mar. Y yo pregunto, ¿está usted a la disposición de Cristo? Dice que su seguidor, como seguidor de Cristo, está dispuesto a hacer lo que Él quiere que haga e ir a donde Él quiere que vaya y dar lo que Él disponga. Si usted en verdad le sigue, dirá, Señor, lo que tú quieras es mi deseo. Ahora piense en esto. Algunos tienen 60 años o más y dirán, no cuente conmigo. Si cuento contigo, le diré por qué. Tiene 60 años de experiencia y de fe. Dios ha estado actuando, ha escuchado el Evangelio, le ha instruido, tiene mucho que dar. Entréguele sus últimos años para llevar el Evangelio. Algunos tienen 20, 30, 40 años o están casados. Y algunos dirán, soy casado. ¿Pero qué tiene que ver con eso? No tiene nada que ver. Yo solo tengo 20 y apenas empiezo. Bueno. Mire, por cierto, todos debemos vivir cada día dispuestos a hacer lo que Él quiera, donde Él quiera. Y usted me dirá, ¿sabe qué? Mire, sí, no tiene que preocuparse. A cada día sé que podría cambiarme de lugar si así lo quiere. Mire, somos seguidores de Cristo. ¿Eso qué implica? A donde Él diga y lo que Él nos diga. Dios tiene por ahí los mejores misioneros de 60 o 70 años. Y también preste mucha atención. Escúcheme bien. Uno de estos días, al comparecer ante el Señor Jesucristo, miremos atrás y... Yo sé que dice, eso será un día de esto cuando muera. No hay que pensarlo ahora, podría ser esta tarde. Piense en esto. Al morir a los 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 años, voltea, mira hacia atrás y entonces se pregunta, ¿para qué viví? ¿Qué fue lo que logré? ¿Qué impacto tuve? ¿Cuál vida cambió para bien gracias a mí? ¿Qué fue lo que di a la obra de Dios? ¿Cuál fue mi participación para que fuera posible que alguien fuera salvo? Entre los trucos del diablo hay uno que hace que no pensemos acerca del futuro. Quisiera que pensemos en esto por breves momentos. Digamos que tenemos solo un día de vida. Pero al ver nuestro pasado, creo que sería demasiado aterrador para ver que solo viví para mí. El dinero fue para mí. Lo importante fue mi placer, mis posesiones, mis cosas, lo que deseaba, lo que quería yo hacer. Para otros nada, ni para esparcir el Evangelio, el mandato de Cristo. Si los seguidores de Cristo son sinceros en verdad y piensan, uno de estos días tendrán que rendir cuentas de su vida. Y entonces van a mirar hacia atrás. Y no desearían que al estar a punto de morir, tengan que decir, Dios mío, hojarasca, madera, heno,
nada de valor perdurable. ¿Tienen tiempo para meditar en cambiar su estilo de vida y poder pensar seriamente cómo pueden afectar la vida de otros? Quisiera regresarle al día anterior a su muerte. ¿Qué quiere hallar al mirar atrás? Créamelo, usted no querrá mirar que no hay nada que tenga valor eterno en ella. Solo le ruego que sea sincero consigo mismo. Piense en esto. ¿Cómo quiere llegar a ese momento? Quizá llegará y dirá: Dios mío, comencé tarde, gracias a ti comencé. Fue muy breve, pero gracias, Cristo, que cuando menos comencé. Y no querrá enfrentar a la muerte con su vida de frivolidad y placer sin valores eternos. No se olvide de eso. Padre, te pido que grabes eso en cada corazón y que todos seamos sobrios en nuestros pensamientos, sabios para decidir. Te ruego que hables claramente a quienes llames hoy a ser misioneros, o a quienes den para las misiones, que sepan que el llamado puede incluir dar, orar y muchas otras cosas. También participación personal, que lo vean claramente. Y concédenos sabiduría y valor para decir: sí, Señor, sí, en el nombre de Cristo. Amén.
die.